Bueno, aquí en pantalla tenemos dos reacciones. En este caso son reacciones de combustión. En este caso tenemos primero que estamos quemando carbono y formamos CO2 siempre y cuando la reacción, bueno, la combustión en este caso sea completa. Y la combustión es completa siempre y cuando pues trabajemos con la parte teórica de oxígeno o con exceso, ¿no? Porque nosotros sabemos que en el momento que empezamos a trabajar con déficit, en este caso de la cantidad de oxígeno necesario, pues aparece lo que es la combustión incompleta. Bueno, también está separada, en este caso la parte del hidrógeno, y el hidrógeno pues también hace combustión y forma agua, ¿sale? Voy a empezar con esto rápido. Ahora, de hecho, si nuestro combustible, por ejemplo, llega a tener azufre, si nuestro combustible llega a tener azufre, pues en este caso también se va a presentar la parte de la combustión en la parte de lo que es el azufre, ¿no? Pero claramente tendríamos una combustión ahora para formar dióxido de azufre. Ahora, no está balanceado esto, por cierto, pero lo que yo quiero que ustedes observen es prácticamente que yo puedo, por ejemplo, llevar a cabo una reacción de combustión por partes, es decir, determinar la cantidad de oxígeno que necesito para poder consumir la parte del carbono que tiene mi combustible. Podemos determinar la cantidad de oxígeno necesario para, en este caso, ver la cantidad de hidrógeno que, bueno, para quemar toda la cantidad de hidrógeno que tiene el combustible. Y bueno, en caso de que tenga azufre, también la cantidad de azufre, bueno, la cantidad de oxígeno para quemar toda la cantidad de azufre que tiene mi combustible. Ahora, esto puede presentarse así o también lo podemos presentar así, ¿no? De manera global. Aquí, por ejemplo, voy a empezar con, no sé, voy a ponerle C3H8, que en este caso es propano, ¿no? Por ejemplo. Y si tengo propano, pues claramente esto yo lo puedo, en este caso, una combustión. Y va a formar, vamos a llamar que estamos trabajando con lo teórico, en este caso de oxígeno, y que no estamos produciendo monóxido, es decir, que tenemos una combustión completa. Ahora, ya sea que yo coloque por partes mi ecuación de la combustión o que coloque en este caso la combustión en función de todo el combustible, ¿de acuerdo? Ahora, algo que yo tengo que entender es lo siguiente. Nosotros, yo creo que ya sabemos en este caso balancear pues las ecuaciones, no, bueno, las reacciones químicas para que se convierta en una ecuación. Pero luego, no sé, llegan ahí algunas preguntas o dudas del por qué lo dejamos en función de un coeficiente estequiométrico o en función de otro coeficiente estequiométrico. Aquí, por ejemplo, algo que yo tengo que aprender es que, bueno, tú puedes llevar a cabo el balance de tu combustión parte a parte, o sea, es decir, de la manera en la que nosotros tenemos carbono, hidrógeno nada más, o de manera global, ¿sale? Ahora, yo quiero que le entiendan bien a esta parte para que después podamos hacer problemas con mezclas de combustibles, si me da la combustión del combustible, y que ustedes sean capaces justamente de encontrar la relación que hay de la cantidad de oxígeno que alimentamos respecto a la cantidad de combustible, la cantidad de aire respecto a la cantidad de combustible, que podemos en este caso originar la ecuación práctica, la ecuación teórica. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, todas las preguntas que tengan, por favor, háganmelas. Ok, vamos a empezar. Ahora, voy a empezar a balancear la ecuación, ¿de acuerdo? ¿Cómo empezamos a balancear la ecuación? Bueno, siempre, en este caso, las ecuaciones de combustión, empezamos a balancear la cantidad, en este caso, de los átomos de carbono. Aquí tengo 3 átomos de carbono, de este lado nada más tengo uno, por lo tanto, aquí tengo que colocar, pues, un coeficiente. En este caso, este coeficiente que yo voy a colocar es un 3, ¿sale? Ya que tengo aquí, por ejemplo, el 3, nosotros nos podemos ir a el hidrógeno. Tengo 8 átomos de hidrógeno y aquí tengo 2 nada más, por lo tanto tengo que colocar un coeficiente estequiométrico, en este caso que tiene un valor de 4. Ya al final dejamos la parte del oxígeno, que ese es justamente el balance por tanteo. Al final dejamos el oxígeno, ¿sale? Y aquí tengo 2 átomos de oxígeno, aquí tengo 3 por 2 son 6 y 4 por 1 son 4, entonces son 10. ¿Estamos de acuerdo que son 10 átomos de oxígeno? Por lo tanto, acá nosotros vamos a colocar un 5, ¿de acuerdo? En este caso un 5 y ahora sí ya tengo mi ecuación como tal. Ahora, quiero que me contesten aquí si queda alguna duda de cómo balanceé esto. ¿Queda claro? Sí,
cómo lo balanceé? ¿Sí está balanceado? Sí, profe. Sí, profe, está bien. Sí, profe. Ok, ahora, necesito que interpreten algo aquí, porque sí, qué padre, ya balanceé la ecuación y todo, pero en realidad cuando nosotros balanceamos y damos origen a la ecuación, muchas veces no le damos como tal el significado correcto, o es más, ni le damos un significado, nada más decimos, sí, ya está balanceado, y ya. Ok, entonces para empezar, vamos con esta parte, ok, pongo mucha atención. Para empezar, nosotros tenemos que entender que siempre que yo intente balancear una ecuación de combustión, yo le voy a dar prioridad para que el combustible siempre me quede con un coeficiente estequiométrico de 1. ¿Por qué con un coeficiente estequiométrico de 1? Para que los cálculos sean un poquito más sencillos, ¿de acuerdo? No siempre vamos a alimentar un mol, ¿no? O un mol de combustible, o inclusive ni siquiera me lo van a dar en base de cantidad de sustancia, ¿no? Puede ser que me lo den en masa. Entonces, le vamos a dar prioridad que cuando yo, en este caso, esté calculando la cantidad de aire y todo esto, la combustión yo la voy a dejar hacia 1. ¿Por qué? Porque justamente yo voy a hacer unos cálculos para el oxígeno. Realmente lo que yo necesito calcular para la parte de la combustión es la cantidad de oxígeno necesario. En este caso se determina el oxígeno teórico que nosotros necesitamos alimentar para que se lleve a cabo la combustión. Prácticamente es lo único que me interesa en este momento. Ahora, aquí, en el momento que nosotros llevamos a cabo el balanceo, automáticamente, quizás nosotros no nos damos cuenta, pero automáticamente nosotros ya calculamos la cantidad de oxígeno teórico que necesitamos, ¿no? ¿Qué es el oxígeno teórico? Bueno, pues el oxígeno teórico es la cantidad de oxígeno que se tiene que alimentar, digamos, al sistema. Ahorita no estoy poniendo orden ni nada, pero es la cantidad de oxígeno que se tiene que alimentar al sistema para que se consuma todo el combustible. Entonces, repito, es la cantidad de sustancia que se tiene que alimentar al sistema para que se consuma todo el combustible. Y aquí hay una condición. La condición es que se lleve a cabo pues, la combustión completa. Entonces, repito, el oxígeno teórico o la cantidad de oxígeno teórico es la cantidad de oxígeno que se tiene que alimentar al sistema para que se consuma todo el combustible y se lleve a cabo una combustión completa. Ahora, fíjense, ahorita voy a volver a repetir esa parte. Voy a poner aquí, voy a trabajar en cantidad de sustancia, ¿sale? Entonces, la cantidad de oxígeno, y aquí le voy a poner oxígeno teórico, ¿sale? Entonces pongan mucha atención. Como aquí no estamos hablando, bueno, aquí no estoy hablando del horno o algo por el estilo, pero pues prácticamente nosotros estamos alimentando, por ejemplo, un mol, ¿no? Aquí vamos a poner, si quieren, base de cálculo, para que no haya ningún problema, un mol de combustible, ¿sale? Ahorita voy a mencionar por qué. Entonces vamos a poner un mol de combustible. Ok, ahora, la cantidad de oxígeno teórico entonces la vamos a sacar de la siguiente manera. Fíjense. ¿Qué es lo que me está diciendo mi reacción? Bueno, pues mi reacción me está diciendo que para que se queme un mol de propano, nosotros tenemos que alimentar ¿qué cantidad de sustancia de oxígeno? Pues nosotros tenemos que estar alimentando 5 mol de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Como la base de cálculo es un mol, repito, pues aquí voy a empezar justamente con eso para poder entender esta parte. De todas formas, aunque no fuera la base de cálculo un mol de combustible, se deja un mol de combustible. ¿Por qué? Porque si yo saco la relación siempre a 1, si me dijeran son 100, pues solo multiplico y ya, se acabó. Pero siempre que yo balanceo las ecuaciones, no sé si ustedes se den cuenta, pero siempre que yo balanceo las ecuaciones, pues prácticamente esto me deja, o siempre voy a intentar dejarlo en función de un mol. Entonces aquí voy a colocar oxígeno teórico. Ok, el oxígeno teórico van a ser 5 mol, en este caso, de oxígeno. Y aquí abajo es importante colocar la relación. O sea, no voy a colocar nada más el 5, ¿de acuerdo? Porque estoy colocando la información que me da la reacción química. Nosotros tenemos que alimentar 5 mol de oxígeno, ¿de acuerdo? Y aquí yo tengo que colocar por cada mol, en este caso de combustible. Aquí estoy hablando de un mol de combustible porque nada más estoy alimentando el C3H8. Pero si ustedes quieren colocar, por ejemplo, el C3H8, pues está bien, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, nada más si les digo que en algunas ocasiones nosotros vamos a tener no solamente propano, ¿no? Vamos a tener otros gases y demás. Entonces, por eso es importante que quizás le pongamos de combustible.
¿no? Pero bueno, aquí lo voy a dejar así de esta manera, ¿sale? Ahora, ¿se entiende de dónde sale este oxígeno teórico? Sí, profe. Ok, Sí, profe. ok, entonces Sí, profe. repito, en este caso sería este 5, ¿no? Y esta, obviamente, es la cantidad que sería 1, ¿sale? Entonces pongan mucha atención con esto. Ok, entonces nosotros estábamos diciendo que para que nosotros consumamos un mol de este combustible, en este caso un mol de propano, tenemos que alimentar 5 mol de oxígeno. Ok, entonces esta sería justamente el oxígeno teórico, ¿va? Ahora, el oxígeno teórico, entonces es aquel oxígeno que nosotros tenemos que alimentar según es el estequiométrico, ¿no? El estequiométrico como tal. Claramente nosotros nunca vamos a trabajar en la parte como tal estequiométrica, por lo que nosotros vamos a terminar trabajando pues siempre en exceso, ¿de acuerdo? Siempre vamos a trabajar en exceso. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en exceso, vamos a poner aquí exceso, nosotros vamos a generar una cantidad de oxígeno diferente al teórico. En este caso, se le conoce como oxígeno práctico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí, voy a poner exceso y voy a poner aquí cálculo de oxígeno práctico. Oxígeno práctico, ¿no? Práctico. Ok, ahora, nosotros para garantizar una combustión completa vamos a trabajar en este caso en exceso, ¿sale? Entonces aquí voy a poner se alimenta un exceso de oxígeno de, vamos a ponerle del, no sé, 40%, ¿sale? Ok, ahora, esto probablemente ya lo hemos aplicado alguna vez en balance, ¿no? Y hay que entender lo siguiente. Por ejemplo, la cantidad de oxígeno práctico, la cantidad de sustancia del oxígeno práctico, colocar acá, oxígeno práctico. Todo estoy manejando en cantidad de sustancia, por cierto. La cantidad de sustancia de oxígeno práctico, ¿de acuerdo? Cuando nosotros no tenemos exceso, vamos a suponer que no tuviéramos exceso, el oxígeno práctico tiene que ser igual al oxígeno teórico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros no trabajamos en exceso, el oxígeno práctico tiene que ser igual al oxígeno teórico, ¿sale? Porque pues prácticamente no hay, insisto, no hay exceso. En el momento que yo tengo exceso, tenemos que decir, ah, bueno, exceso, ¿pero de qué? Sí, pues en realidad, cuando nosotros cuantificamos un exceso, debemos de tener un punto de referencia. Siempre debe haber un punto de referencia. Si no hay un punto de referencia, yo no puedo decir que estamos trabajando en exceso. Ahora, nosotros estamos trabajando con una alimentación de un mol de combustible y teóricamente tenemos que alimentar 5 mol de oxígeno por cada mol de combustible del cual estemos trabajando. Es decir, tenemos que alimentar al menos 5 mol de oxígeno para que se lleve a cabo la combustión. Entonces, cuando nosotros estemos llevando a cabo la parte del exceso, lo que tenemos que pensar, ok, ese 40% hace referencia a la cantidad mínima o a la cantidad estequiométrica que nosotros tenemos que alimentar. Entonces, este porcentaje o este 40%, ¿de acuerdo? De hecho, es lo mismo poner, por ejemplo, acá 40%, y este hace referencia, pues obviamente al oxígeno teórico, ¿sale? Entonces, siempre la parte del exceso se tiene que hacer referencia a lo que estamos requiriendo, ¿no? Es decir, a lo estequiométrico o, en este caso, pues a lo teórico, ¿sale? Ok, ahora, por ejemplo aquí, pues como tenemos lo teórico en ambos términos, pues eso se puede, en este caso, factorizar y pues al final me quedaría más o menos así, ¿no? El oxígeno teórico se puede factorizar, entonces déjenme quitar esta parte de acá y me quedaría que es oxígeno teórico entre oxígeno teórico, 1, ¿de acuerdo? Luego, 40% del oxígeno teórico entre el oxígeno teórico, pues me queda el 40%. Ahora hay que recordar que este 40% o el signo de porcentaje representa que está sobre 100, ¿no? Ok, entonces quiere decir que el oxígeno práctico es igual al oxígeno teórico multiplicado por 1 más 40 sobre 100, es decir, multiplicado por 1.4, ¿sale? Entonces, aquí es bien importante, insisto, recordar, porque al final vamos a ocupar esta forma, ¿no? O esta fórmula, ¿no? Que el oxígeno práctico va a ser igual a el oxígeno teórico, 1 más el porcentaje del exceso, ¿no? Que es en este caso, pues, 0.4. Pero hay que recordar de dónde sale este 1, porque sin este 1
pues claramente no estaríamos trabajando en exceso. Entonces, siempre vamos a tomar 1 y le vamos a sumar, pues obviamente el porcentaje del exceso, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Queda claro? Entonces, por ejemplo, acá, ya si le quiero quitar, por ejemplo, como tal, la fórmula, entonces vamos a poner, se alimenta de oxígeno, con un porcentaje, no sé, no importa cuál sea el porcentaje, ¿no? Al final del día, aquí va a venir justamente un porcentaje de exceso, ¿sale? Exceso. Y al final, pues nosotros vamos a tener esta fórmula, ¿no? El oxígeno práctico va a ser 1 más el porcentaje de exceso, ¿sale? Bueno, o el exceso en porcentaje, ya sabemos que es sobre 100. Y ya. Pero eso es muy importante entender porque a veces nos mecanizamos un poco colocando, por ejemplo, aquí el 1, pero a veces no lo colocamos. Y esto en general, en muchas materias va a pasar esto. No sé, en evaporadores, en absorción, en destilación, todos te van a dar un porcentaje de exceso o de reflujo mínimo, un porcentaje. Entonces tenemos que acostumbrarnos a entender de dónde viene este 1. Este 1 es como referencia al oxígeno teórico, ¿sale? ¿Alguna pregunta respecto a esto que acabo de colocar? ¿Vamos bien? Sí, profe. Todo bien, profe. Ok, sale. Entonces, regresando al ejemplo, por ejemplo, tenemos que el oxígeno práctico va a ser igual a la relación del oxígeno teórico por el exceso, ¿no? En este caso va a ser 1.4 respecto al oxígeno teórico. Y creemos que el oxígeno teórico pues era 5, ajá. Bueno, 5, o sea, aquí lo pueden sustituir 5, ¿no? No hay ningún problema. Pero, pues igual para no, digamos, cambiar la cantidad que estamos colocando, va a ser 5 mol de oxígeno por cada mol de combustible. Recuerden que en este caso voy a estar manejando relaciones. Bueno, entonces nada más hay que multiplicar la parte de arriba, pero hay que entender que este cálculo lo voy a seguir obteniendo en función de un mol de combustible. Ok, ¿cuánto oxígeno práctico tendría que alimentar? 7 moles. 7 mol. Ok, entonces van a quedar aquí que tenemos que alimentar 7 mol de oxígeno. Y esto siempre y cuando tenga que alimentar un mol de combustible, ¿sale? Entonces, volvemos al análisis. Nosotros aquí, por ejemplo, estamos haciendo el cálculo del oxígeno hasta ahorita, ¿sale? Del oxígeno. Bueno, por cada mol de combustible, aquí me faltó el mol. Por cada mol de combustible, lo que tú realmente estás alimentando son 7 mol de oxígeno, ¿de acuerdo? 7 mol de oxígeno, ¿de acuerdo? Porque estás trabajando en exceso. Cuando hago el análisis estequiométrico o el análisis teórico, pues claramente aquí estamos viendo que por cada mol de combustible nosotros vamos a alimentar 5 mol de oxígeno. Esto es, digamos, la cantidad teórica y esta es la cantidad práctica o la cantidad real en un momento dado. Entonces aquí, por ejemplo, ok, tenemos exceso, en el otro no tenemos exceso, en el otro tenemos prácticamente lo que es el oxígeno teórico. Y aquí esto me sirve pues obviamente para poder hacer cuentas, porque por ejemplo, si yo hago el análisis para mi horno y resulta que tengo que alimentar, no sé, 100 mol de combustible, bueno, entonces como yo ya sé cuántos mol de combustible ya voy a alimentar, pues yo ya saqué mi ecuación práctica, ¿no? Mira, por cada mol alimento 7, entonces si voy a alimentar 100 mol de combustible, tengo que alimentar 700, ¿no? En este caso para el oxígeno. Pero prácticamente eso es lo que me da la ecuación. O sea, prácticamente lo que estoy haciendo, si se fijan, es obtener nada más estos valores como tal y darles una interpretación. No es nada nuevo, quizás solamente la interpretación, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Ahora, el oxígeno pues no entra solo. El oxígeno entra en forma, o más bien entra junto al nitrógeno y en una mezcla que nosotros denominamos aire. Entonces, siempre es bien importante determinar pues la cantidad de aire, porque cuando calculemos, por ejemplo, capacidades de ventiladores o gastos volumétricos y todo eso, no hacemos el cálculo del ventilador solamente para el oxígeno, porque realmente no solamente estoy acarreando oxígeno, sino que el aire completo, porque el aire, pues obviamente es la mezcla que nosotros tenemos a nivel atmosférico, donde tenemos cierta composición de oxígeno y cierta composición de nitrógeno. Ok, ahora voy a poner un pequeño análisis respecto a la cantidad de aire. Ok, entonces vamos a empezar igualito. Vamos a hacer los cálculos respecto a un mol, ¿va? Ok, ahora vamos a hablar sobre el aire. Nosotros tenemos que en un mol de aire, esto es aproximado, En un mol de aire,
nosotros vamos a contener, ¿no? Aproximadamente, insisto, en un mol de aire nosotros vamos a tener 0.79 mol, en este caso, de nitrógeno. Y nosotros vamos a tener 0.21 mol, en este caso, de oxígeno. De oxígeno. Ahora, esta composición, pues obviamente estamos hablando de una composición, pues obviamente, bueno, ¿no? Creo que no quedó bien. No quiero okay. Ahí está. Voy bien. Ahí está. Ok. Por ejemplo, normalmente los ingenieros pues conocemos un dato como tal, que es un dato ya implícito, que es la composición justamente del aire. La composición del aire en porcentaje mol o porcentaje volumen, que en este caso viene siendo lo mismo porque es un gas, es 79% mol de nitrógeno y 21% mol de oxígeno. ¿Por qué? Pues porque en un mol de aire tenemos esta cantidad aproximadamente. Claramente también tenemos más componentes, pero se redondea prácticamente así. De hecho, inclusive aquí hasta muchas personas dicen, bueno, en un mol de aire seco, ¿no? En un mol de aire seco que solamente toma en cuenta al nitrógeno y el oxígeno, porque, pues, por ejemplo, el aire contiene muchas cosas y puede ser inclusive humedad. Entonces, vamos a poner aquí, inclusive puede ser en un mol de aire seco, porque luego aquí puede venir alguna complicación. O sea, sin considerar la humedad, para que la entendamos, en un mol de aire seco nosotros tenemos 79% mol de nitrógeno y 21% mol de oxígeno. Ahora, a mí me interesa a veces conocer la composición másica. Ahorita no lo voy a sacar, quizás lo saque la próxima clase para no tener broncas. Pero pues para conocer la composición másica para 1 kilogramo de aire seco, pues prácticamente nada más tenemos que transformar por aquí, pues obviamente con el peso molecular, la cantidad de nitrógeno y oxígeno. Pero bueno, eso también no lo voy a analizar hoy. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos entender lo siguiente. Ok, por cada mol de aire seco hay 0.21 mol de oxígeno y por cada un mol de aire seco tengo 0.79 mol de nitrógeno. Entonces nosotros podemos sacar una relación, por ejemplo, entre la cantidad de nitrógeno y oxígeno que tenemos en, pues, el aire. Ok, para poder obtener esta cantidad de nitrógeno y oxígeno, pues hay que sacar nada más una división. Prácticamente es la relación que hay entre lo que es nitrógeno y lo que hay de oxígeno. ¿Esto por qué lo estoy poniendo? Bueno, pues esto lo estoy poniendo porque normalmente en toda la literatura que hay, pues siempre aparece esto, ¿no? Entonces, para que ustedes lo puedan traducir en un momento dado, ¿no? Y digan, no, y no se sorprendan por ahí de algo. Ok, entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos 0.79 y 0.21, en este caso, yo a la hora de hacer la división de 0.79 y 0.21, yo obtengo la cantidad de nitrógeno que hay por cada mol de oxígeno. Y eso es muy importante. Este de acá me sale 3.762 aproximadamente. Chéquenlo, ¿no? Según yo me lo sé de memoria, pero qué tal que no es esto, ¿no? Sí, profe. Aprox, ¿no? Redondeado. Sí. Pero bueno, 3.762, ¿qué? Cada que nosotros estemos dividiendo una cantidad, y esto grábenselo porque tenemos ahí quizás algo de confusión, cada que dividamos los números, siempre me va a dar un número en la parte de arriba y un número en la parte de abajo. Sin embargo, en la parte de abajo nunca colocamos este número. El número que viene en la parte de abajo siempre es un 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque guarda una relación. 0.79 entre 0.21 me da la misma relación que dividir 3.76 entre 1. Solamente que este 1 nunca lo colocamos. Pero esto es importante. Porque entonces aquí yo puedo decir, ¿sabes qué? Hay 3.76 mol de nitrógeno por cada mol de oxígeno que nosotros tenemos en la parte del aire. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo único que estoy sacando, por así decirlo, es la relación que hay de nitrógeno y oxígeno. Por cada mol de oxígeno, yo puedo calcular, pues en este caso, la cantidad de nitrógeno, ¿de acuerdo? Utilizando pues este valor de este coeficiente, que sería 3.762. Esta relación nosotros la vamos a guardar para que podamos hacer los cálculos de mi ecuación de combustión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta de dónde se obtiene este valor de 3.762? No, profe. Okay. No, profe. ¿Seguros?
Ok, entonces no se les vaya a olvidar esta parte. De todas formas, de hecho, yo trato de enseñarles esto en cuestión, por ejemplo, no de formulazo ni de nada, porque, pues, cuando a uno se le olvidan las cosas, pues ya valió. Pero si uno lo puede relacionar, entonces no tiene que haber ningún problema. Por ejemplo, esto que les doy clase, pues en realidad yo no me lo sé de memoria, porque imagínense, si me lo supiera de memoria, esto valdría, ¿no? Por ejemplo, alguna vez en química orgánica, cuando yo la estaba cursando, recuerdo que el primer semestre, que es la primera orgánica, bueno, la 1, no me acuerdo, hidrocarburos, me aprendí todas las reacciones, porque la profesora más o menos decía, no, pues apréndanse esto, esto y esto. Y no razonaba nada. Entonces mi memoria me dio, ¿no? Sí, me dio para sacar como 7. Pero luego en funcionales dije, pues ha de ser igual. Pero ven que en funcionales obviamente son más mecanismos de reacción, son más cosas, y troné, ¿no? Claramente porque colapsó mi cerebro. Y desde ahí dije, no, pues no tienes que... Era obvio, pero bueno, no lo había como que ponderado. Pero no te tienes que aprender las cosas, sino lo tienes que razonar. Si tú lo razonas, te juro que no vas a tener ningún problema con esto, ¿sale? Bueno, continúo. Ahora, otra relación que a mí me interesa bastante es esta que yo ya coloqué, pero no la estoy colocando como tal directamente, pero, por ejemplo, la voy a colocar del lado, no sé, aquí abajito. O al ladito. Ok. La otra relación que me interesa es la de el oxígeno respecto al aire, ¿no? Esta ya sabemos cuál es, pero bueno, no la estoy expresando. La relación es que por cada mol de aire seco, o por cada mol de aire prácticamente, nosotros tenemos 0.21 mol de oxígeno. Digo, esto es algo que nosotros utilizamos siempre, inclusive en la parte de los cálculos, por ejemplo, de balance de materia y energía, pero bueno, nunca lo habíamos desarrollado como tal. Estas dos relaciones son muy importantes para mí, porque me van a permitir calcular la cantidad de aire o la cantidad de nitrógeno en función del oxígeno teórico o del oxígeno práctico, ¿de acuerdo? Entonces, por cada mol de oxígeno vamos a tener 3.76 mol de nitrógeno, y que por cada mol de aire seco o mol de aire vamos a tener 0.21 mol de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas con alguna de estas dos relaciones? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Va. Sí, todo bien. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, pues a donde quiero llegar es justamente a relacionar lo que yo estaba calculando. Ok. Yo voy a calcular, por ejemplo, o voy a seguir trabajando con la parte del propano, pero ahora voy a calcular la parte del aire. Ajá. Entonces voy a ponerle acá aire teórico para que yo me vaya como que referenciando esa parte. Ok, para la parte del aire teórico, pues tengo que tomar en función al oxígeno teórico. Para poder calcular la cantidad de aire teórico tengo dos opciones, ¿sale? La primera, ¿puedo calcular la cantidad de nitrógeno teórico? Entonces, voy a hacer los dos para que vean qué es lo que más les gusta. ¿Puedo calcular la cantidad de nitrógeno teórico? Y después hago una suma. Esa puede ser una opción. ¿Cómo calculo la cantidad de nitrógeno teórico? Pues claramente lo voy a hacer con la cantidad de oxígeno teórico. Bueno, si tú ya tienes la cantidad de, en este caso, ya la regué. La cantidad de oxígeno teórico, entonces tú puedes calcular la cantidad, en este caso, de nitrógeno teórico. ¿Por qué? Pues porque prácticamente tienes la relación, ¿sale? Tienes la relación entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, aquí, la cantidad de nitrógeno teórico va a ser igual a la cantidad de oxígeno teórico, y nosotros vamos a ocupar pues justamente esta relación. De hecho, pueden poner nada más 0.79 entre 0.21 y no hay ningún problema. Pero insisto, esto se los pongo así para que ustedes lo vean respecto a un mol de oxígeno. Esto siempre se va a cumplir siempre que tengamos pues aire, ¿sale? Ok, entonces nosotros vamos a calcular la cantidad de oxígeno teórico de esta manera, perdón, de nitrógeno teórico de esta manera. Vamos a tomar el oxígeno teórico y vamos a hacer una relación. Prácticamente, pues, si yo tengo 5 mol de oxígeno, y aquí hago mi relación, por cada mol de oxígeno tengo 3.76 mol de nitrógeno. Y entonces, de esta manera yo puedo calcular el nitrógeno. Para este problema, por ejemplo, voy a sustituir los 5 mol de oxígeno por cada mol de combustible, y me quedaría 5 por 0.3762, ¿no? Y 1 por 1, ¿no? Entonces, mol de oxígeno se va con mol de oxígeno, y al final nosotros vamos a tener, de hecho esto lo voy a poner entre paréntesis para que se entienda que está multiplicando, porque si no ahí luego vamos a tener problemas. Digo, se entiende, ¿no? Pero de todas formas lo voy a poner aquí. Espérame tantito. Ahora sí, ¿cuánto sería 5 por 3.762?
18.81. 18.81. ¿Así? ¿Cerrado? Sí, Ok. sí, Y profe. serían 18.81 mol de nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí sería por cada mol de combustible que nosotros estemos alimentando. Entonces aquí, por ejemplo, ya tengo la cantidad de oxígeno y ya tengo la cantidad de nitrógeno teóricos que nosotros tenemos que alimentar. Por lo tanto, yo ya puedo calcular la cantidad de aire teórico que se tiene que alimentar al sistema. Entonces aquí en lugar de ponerle nitrógeno, voy a ponerle aire, ¿no? Aquí vamos a ponerle aire y aire teórico. Como el aire está constituido por nitrógeno y oxígeno, claramente el aire teórico va a ser igual a la suma del oxígeno teórico y a la suma de el nitrógeno teórico. Ajá. Bueno, entonces nada más lo coloco aquí. Y es algo que nosotros ya sabemos, yo sé que ya saben, y si no, pues se los presento otra vez. Y aquí, por ejemplo, pues le vamos a sumar nada más 5 más 18.81 serían 23.81. Y recuerden las unidades, son 23.81 mol, en este caso sería de aire, por cada mol de combustible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esto que acabo de hacer? ¿Se entiende de dónde salieron todas las cantidades? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces vuelvo a repetir todo desde el principio. Nosotros estábamos haciendo mis cálculos para, por ejemplo, un mol, ¿no? En este caso de propano. Ok, y para esto, pues balanceé la ecuación y obtuve que vamos a tener 5 mol de oxígeno por cada mol de combustible. Y esa es la información que me da la reacción. Y eso es teóricamente, ¿va? Pero si yo quiero saber teóricamente el oxígeno, también tengo que considerar, en este caso, la parte del nitrógeno. La parte del nitrógeno siempre viene relacionada con el oxígeno con una relación de por cada mol de oxígeno 3.762 mol de nitrógeno. Entonces, si quiero calcular el aire teórico, yo puedo hacerlo de esta manera, ¿sale? Agregando claramente la cantidad de nitrógeno. Ahora, voy a volver a calcular el aire teórico, pero ahora en lugar de calcular el nitrógeno teórico, lo voy a hacer directamente. Voy a poner aquí la cantidad de aire teórico. Entonces, por ejemplo, la cantidad de aire teórico se puede calcular en función del oxígeno teórico, ¿sale? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la relación que hay de la cantidad de aire respecto a oxígeno o la cantidad de oxígeno respecto a el aire, que es lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Me voy a regresar y voy a irme a este cuadrito, ¿no? Ah, mira, por cada mol de aire seco tengo 0.21 mol de oxígeno, ¿no? Que es prácticamente este de acá. Entonces ahora voy a ocupar esta relación. ¿Y cómo la voy a ocupar? Bueno, aquí es lo importante, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago esta parte así, aquí yo tendré un error. ¿Por qué? Porque estaría multiplicando, por ejemplo, aquí quizás no se vea, ajá, pero cuando yo sustituya esto aquí, ya se ve un poco mejor. ¿Por qué está mal? Porque aquí me va a quedar mol por mol, me va a quedar mol cuadrado, por así decirlo, y pues no me van a quedar las unidades que yo requiero, ¿sale? Entonces la composición pues claramente no se utiliza así, para empezar. Ah, ok, entonces si no se utiliza aquí, pues voy a poner pues lo contrario nada más, ¿no? Por cada mol, en este caso de aire, o de aire seco, nosotros vamos a tener, pues en este caso, 0.21 mol de oxígeno. Y esto es algo que, insisto, ya hemos hecho muchas veces, inclusive en balance, pero bueno, ahora le estamos poniendo nombre a cada relación. Entonces, si yo quiero calcular el aire teórico inmediatamente, lo único que tengo que hacer es relacionar la cantidad de oxígeno que tú tienes y dividirlo entre la composición, que es 0.21% mol o 0.21% volumen, ¿va? Ok, entonces hacemos el cálculo y aquí son 5 5 mol en este caso de oxígeno. Vamos a ponerlo completo. Total, no pasa nada. Si ponen 5, nada más quiero que lo coloquen bien a la hora de poner unidades. Así, si ponen 5 por esto, no me enojo. Solamente pongan bien sus unidades al final. 5 entre 0.21, ¿cuánto sería? 23.81. Los 23.81, ¿no? Que claramente tienen que salir porque es esta relación que yo había calculado. Entonces, ya sea por suma o sacando la relación directamente, tú puedes calcular la cantidad de aire teórico que tú tienes que alimentar.
¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se entiende qué hice aquí? O sea, solamente son puras composiciones, prácticamente. Pero bueno, nada más desarrolladas como tal. Entonces tengo dos opciones. Saco la cantidad de nitrógeno teórico y sumo. O calculo la cantidad de aire teórico directamente. ¿Alguna pregunta? Y quiero hacer otra vez énfasis en que todos los cálculos los estoy haciendo en función de un mol de combustible. ¿De acuerdo? Esto sería para un mol de combustible nada más. Porque claramente si ya me dan la base de cálculo, pues ya nada más sería multiplicar y obtienes la cantidad de aire que tienes que alimentar y ya, se acabó. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Seguros. Sí, profe, todo bien. Va que va. Sí, profe, todo. Ahora, fíjense. Voy a obtener aquí, antes de irme al área práctico, voy a obtener aquí una pequeña ecuación. ¿Sale? Entonces aquí esto le voy a poner ecuación teórica, ¿no? O algunos le llaman ecuación estequiométrica de combustión. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, insisto, dependiendo a la bibliografía que consultes, o inclusive si ven algunos apuntes de otros profesores, para que no caigan, por ejemplo, en, oye, ¿qué es esto, esto? Bueno, la ecuación teórica o estequiométrica, pues claramente es utilizando el oxígeno teórico. Ahora, voy a regresar a esta parte, ¿no? Tenemos por aquí mi ecuación que ya habíamos balanceado, ¿sale? Ahora, en la combustión no nada más interviene, por ejemplo, lo que es el combustible ni lo que es la parte del oxígeno, sino que también quedamos que se va a alimentar nitrógeno, ¿no? O se alimenta la cantidad, bueno, lo que haya en mi combustible. Aquí estoy hablando de nada más la parte nitrógeno, porque vamos con el primer ejemplo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo cierta cantidad de nitrógeno que estoy alimentando, pero pues obviamente el nitrógeno, no reacciona y así como entra, sale. Sin embargo, en mi ecuación de combustión, nosotros tenemos que poner aquí este coeficiente estequiométrico. Ahora, este coeficiente estequiométrico tiene que ser, pues claramente el que nosotros acabamos de calcular. Fíjense, nosotros sabemos que teóricamente por cada mol de combustible, es decir, por cada mol de nosotros tenemos que alimentar 5 mol de oxígeno. Y este 5 pues es este de acá, ¿sale? Y entonces como tengo la relación de oxígeno que se está alimentando respecto también al nitrógeno, entonces yo ya calculé el coeficiente del nitrógeno, que en este caso sería el 18.81. Entonces aquí yo voy a colocar esta cantidad, que sería 18.81 mol de nitrógeno, y claramente la suma de estos dos pues serían los mol de aire teórico, ¿no? Los 5 más los 18.81 le corresponde justamente a lo que es el aire teórico, ¿sale? Pero se tiene que colocar. Ahora, este valor de acá se coloca por aquí, y ahora sí, esto que tenemos aquí en pantalla me dice lo siguiente. Pongan mucha atención. Para poder quemar un mol de propano, o en este caso un mol de mi combustible, teóricamente o estequiométricamente tengo que alimentar 5 mol de oxígeno, y obviamente como la composición del aire es 79% mol nitrógeno y 21% mol oxígeno, se alimentan junto con estos 5 mol 18.81 mol de nitrógeno. Y luego acá de este lado voy a producir CO2, voy a producir agua. Aquí si se fijan ya no tengo oxígeno porque se consume todo, ya no tengo en este caso lo que es el combustible porque se consume todo. Y aquí vuelve a salir el 18.81 mol de nitrógeno. Entonces estos son parte de mis gases de combustión. Y esto pues claramente es parte de mi alimentación. Esto que vemos en pantalla es la ecuación estequiométrica o la ecuación teórica de combustión, en donde nosotros tenemos pues prácticamente lo teórico nada más, la cantidad teórica de oxígeno y en este caso la cantidad teórica de nitrógeno. Se coloca la cantidad de nitrógeno exactamente igual, ¿de acuerdo? Y bueno, nada más lo vamos a sumar, ¿no? Bueno, más bien ni siquiera vamos a sumar, así como está, lo voy a sacar, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta con esta ecuación estequiométrica que tenemos aquí? ¿Queda claro? Y esta ecuación es una ecuación respecto a un mol de combustible. ¿Quiere decir que esta ecuación se puede modificar? Sí.
vamos a suponer, fíjense, vamos a suponer que, esto es lo primero que voy a hacer, por cierto, voy a hacer mi relación respecto a 1. Bueno, al menos es lo que yo les aconsejo. Entonces vamos a suponer que me dijeran en el problema, ¿no? Se quema o se queman 12 mol de propano, ¿sale? Y me piden sacar la ecuación estequiométrica. Ok, bueno, esta ecuación que está aquí es una ecuación estequiométrica, claramente, pero es una ecuación estequiométrica respecto a un mol, ¿sale? Y ahora me dicen que la base de cálculo son 12 mol de propano. Pues no hay ningún problema, porque para poder modificar, por ejemplo, el coeficiente del propano, tengo que modificar todos los coeficientes aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Multiplicar todos los coeficientes por 12. Entonces, si yo quiero obtener la ecuación estequiométrica o, en este caso, obtener todas estas relaciones, era lo que yo les comentaba. Lo bueno que tú ya habías colocado todo esto para un mol de combustible. Entonces, si tú tienes la cantidad de combustible que realmente se va a quemar, nada más tienes que multiplicar todo para obtener esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá sería, lo voy a poner abajo y lo voy a poner un poco más chiquito, porque si no, no me va a caber. Entonces, por ejemplo, aquí, teóricamente, nosotros estaríamos alimentando 12 por 1, pues 12, ¿no? Déjeme sacar esto, porque si no, no me va a dar. Sin el paréntesis, voy. Ok, entonces sería 12 por 1, 12 mol de propano, ¿estamos de acuerdo? Luego, aquí serían 60 mol de oxígeno. ¿Esto cuánto sería? ¿Cuánto es 18.81 por 12? 225.72. Por el estilo. Estos son 36, ¿no? Estos de acá son 48. Y esto pues es lo mismo, 225.72. Entonces, esta ecuación que nosotros estamos obteniendo, pues ya la puedo sacar en función ahora de realmente el combustible que yo estoy alimentando. Pero hay que entender entonces por qué rayos hice lo primero. ¿Por qué hago lo primero o por qué hago el análisis respecto a un mol? Porque, pues una vez que ya tienes como tal cuántos mol se están alimentando del combustible, tú puedes hacer, pues obviamente el ajuste de esta ecuación para obtener la cantidad que tenemos que alimentar. Entonces aquí son 60, aquí son 225 y por lo tanto el aire serían 285, ¿no? Sin hacer otra cuenta otra vez, sin ningún problema. Pero bueno, esta sería la ecuación estequiométrica. ¿Se entiende qué fue lo que hice en esta parte de aquí abajo? Sí, profe. Sí, profe. Oye, ¿y si, Sí, me dan la masa? Bueno, si me dicen, por ejemplo, se queman 200 kilogramos de propano. Bueno, estos 200 los divido entre el peso molecular. Es más, lo voy a hacer. Estoy haciendo la ecuación estequiométrica, Por ejemplo, acá. Vamos a poner acá. Se queman 200 kilogramos de propano. Ok. Entonces, como se queman 200 kilogramos de propano, entonces voy a calcular, pues, claramente la cantidad de sustancia, ¿no? Entonces voy a poner aquí de este lado. Y N va a ser igual a 200 entre el peso molecular del propano, ¿sale? Entonces aquí voy a poner, de hecho, entonces, NM, masa de propano, C3H8, y aquí peso molecular de propano, C3H8. Entonces, por ejemplo, aquí, la masa de propano son 200 kilogramos, y el peso molecular del propano son 3 por 36 y 8, 44. ¿Sí son 44? Sí, ¿no? Sí, 44. 44. Entonces, ¿qué cantidad de propano estoy quemando? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos mol? 4.5454. 4.5454 mol. Y obviamente, como no estoy hablando de un gasto como tal, pero si ya hablara de un gasto, pues son mol hora. Pero bueno, aquí el punto es entonces, mira, como están quemando 200 kilogramos de propano, entonces ahora puedes hacer o puedes calcular todo esto, pero para esta cantidad de propano que estás alimentando. Bueno, pues en lugar de poner aquí 12, vamos a poner 4.5454. Ok. Y entonces con 4.5454 tú puedes ya colocar la cantidad estequiométrica que nosotros vamos a tener, ¿no? 4.5454, en este caso de propano. ¿Cuánto sería de oxígeno? 22.727. Ajá. De nitrógeno. 85.5. 85.5. De
Profesor, Mande. solo una pequeña corrección. ¿No serían 4.54 kilomoles? ¿Kilomol? Pues acuérdate que, por ejemplo... Ah, cierto. Cierto, porque estamos en kilogramo, ¿no? Tienes razón. Kilomol. Sí, porque son 200 kilogramos, entonces son kilomol. Sí, está bien. Va, entonces, por ejemplo, acá... Digo, aquí lo que estamos haciendo a un mol es una libramol, un mol, un kilomol. O sea, aquí da igual, ¿no? El coeficiente estequiométrico. Si yo aquí hubiera puesto libras y aquí me hubieran dado libras mol, o sea, aquí es una libramol, 5 libramol, porque son coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Pero sí tienes razón, aquí sí son kilomol porque si puse kilogramos, o sea, aquí me tiene que dar kilomol. Gracias. Ahora sí, ¿qué? ¿Qué estaba poniendo? Ah, sí, dióxido. ¿Cuánto es el dióxido? 13.6362. Bueno, ya lo tengo que es más chiquito. Del agua. 18.1816. Y este pues es el mismo, 85.5. Bueno, entonces al final, lo que quiero que ustedes vean, es importante hacer, por ejemplo, mi balance, ¿no? Para un mol de combustible. Ajá. Y una vez que yo tenga, pues claramente la base de cálculo, nada más tengo que modificar esto en función, pues, de los coeficientes que ya tengo. Entonces, por ejemplo, acá, esta sería mi ecuación estequiométrica. Porque para poder quemar 200 kilogramos de propano, tengo que alimentar 22.727 kilomol de oxígeno y 85.5 kilomol, es decir, kilomol de nitrógeno. Es decir, aquí, esa sería la cantidad de aire que hay que alimentar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende qué fue lo que hice? Sí, profe. Sí, profe. Seguros. Sí. Ok, va. Sí. Ahora, voy a ir a la parte práctica, ¿no? La parte práctica, claramente nosotros la vamos a tener, a ver, ¿dónde está? Práctica. Oxígeno práctico, ok. Para la parte del oxígeno práctico, pues ya tenemos calculada, que sería esto que tenemos por acá, ¿no? Ok, entonces para el oxígeno práctico yo había propuesto un exceso del 40%. Entonces, si yo quiero calcular ahora la parte del aire práctico, es lo mismo que ya hice allá, ¿sale? Exactamente lo mismo que ya hice allá. Entonces tenemos un exceso del 40%, hay que recordar. Entonces voy a calcular la parte del nitrógeno práctico, ¿sale? Y después voy a calcular el aire práctico. Entonces, nitrógeno práctico va a ser igual a la cantidad, obviamente, de oxígeno práctico. Una vez que nosotros ya lo habíamos calculado, déjenme ponerlo más o menos parejo. Oxígeno práctico. Y aquí la relación, ¿no? Entonces tenemos una relación de 3.762, que en este caso serían mol de nitrógeno por cada mol, en este caso, de oxígeno. La única diferencia es que voy a ocupar el oxígeno práctico. Y bueno, supone que el oxígeno práctico era en 7, ¿no? Bueno, lo acabo de borrar, pero... ¿dónde estaba? 7, ¿no? Por acá. 7. Ok, entonces voy a colocar aquí el oxígeno práctico son 7... ¿7 qué? 7 mol de oxígeno por cada mol de combustible. Entonces aquí el nitrógeno práctico, ¿cuánto me daría? $26.334. 26.334 y en este caso serían mol, pues, de nitrógeno por cada mol de combustible alimentado, ¿sale? Esa sería la cantidad de nitrógeno que yo estaría alimentando. Y ahora nosotros vamos a calcular el aire, que es prácticamente igual. Entonces aquí, por ejemplo, aire práctico, ya sea que se puede calcular con el oxígeno práctico y su relación, o sumando, aquí da igual. Insisto, aquí ya nos voy a hacer un cálculo, porque pues ya lo expliqué allá. Entonces aquí se puede calcular de la misma manera, nada más la diferencia es que hay que sacar con el oxígeno práctico, es decir, con el oxígeno en exceso, ¿va? Ok, entonces por ejemplo acá, el aire práctico va a ser igual a oxígeno práctico, que son 7, ¿no? Más
los 26.3334. 7 más 26.334. Y estos son 33.334, ¿no? Y serían mol de aire por cada mol de combustible. ¿Va? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Ok. Ahora, quiero que pongan mucha atención, porque esto es como no lo más complicado, pero sí lo que necesita un poquito más de atención. Yo voy a calcular, o más bien voy a representar porque ya tengo calculado todo. Voy a colocar la ecuación, en este caso práctica. Un mol de combustible. Ok, entonces pongan atención aquí. Vamos a ponerle acá. Ecuación práctica de combustión. Ok. Ahora, en la ecuación práctica de combustión, nosotros tenemos que colocar esto mismo, ¿no? Un mol, 5, 3, 4, bueno, casi todo, con excepción de este 5, ¿sale? En la ecuación práctica de combustión se tiene que colocar el oxígeno práctico. Si ustedes se fijan en la ecuación teórica, ¿no? O estequiométrica, yo coloqué este 5 que venía prácticamente de mi primer balance, ¿de acuerdo? Pero ahora nosotros, para la ecuación práctica de combustión, tenemos que colocar la relación, en este caso, de el oxígeno práctico, ¿sale? Entonces el oxígeno práctico aquí, nosotros lo tendríamos como 7, ajá. Entonces aquí voy a colocar el 7, ¿sale? Este 7 proviene de la relación, en este caso, del exceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende por qué se coloca este 7? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces les digo, no es que poner matemáticas, nada, porque por ejemplo aquí, ahora les voy a poner un ejemplito, ¿no? Para que ustedes vean a lo que me refiero. Normalmente esto siempre se ve con X, con Y, con W, pero yo quiero que ustedes lo puedan entender. El coeficiente que nosotros tenemos que colocar aquí, este tiene que ser, pues obviamente el coeficiente del oxígeno práctico, ¿va? Así como de este lado, el coeficiente, por ejemplo, para el teórico, pues de aquí saqué este, ¿no? Que es la relación. Entonces este coeficiente que nosotros tenemos aquí va a ser el del oxígeno práctico. Aquí serían 7, ¿sale? Ahora, aparte, sabemos que tenemos que colocar el nitrógeno. Entonces el nitrógeno, igual, el nitrógeno que nosotros tenemos que colocar tiene que ser el nitrógeno, en este caso, práctico. Que lo calculé aquí, lo calculé en esta, que sí es el 26. ¿Es qué? 26, ¿no? 26.334. Entonces, este nitrógeno práctico lo voy a colocar aquí. No hay que olvidar que la suma de estos dos coeficientes siempre me van a dar la parte del aire práctico, que son los 33.334. Prácticamente, bueno, al menos para este. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Puede repetir el de por qué puso el 7 en la ecuación práctica? Sí, porque acuérdate que nosotros, justamente en la parte práctica, ¿cómo estamos trabajando? ¿Estamos trabajando lo estequiométrico o cómo trabajamos? Cuando digo que es oxígeno práctico, ¿yo cómo lo había calculado? ¿Recuerdas cómo había calculado ese oxígeno práctico? ¿Lo había calculado en función de qué? Del exceso. ¿Estás de acuerdo? Siempre que yo digo estoy en la ecuación práctica, estoy trabajando en exceso, ¿sale? Entonces, lo teórico eran 5, que es este coeficiente que está aquí. Pero si yo digo que estoy trabajando en exceso, entonces estoy trabajando con 1 más 40%, ¿no? Por así decirlo. Ah, ok, que son los 7. Exactamente. Ah, ok. ¿Sí? Sí, gracias. Va que va. Entonces, aquí yo, por ejemplo, estoy colocando este 7, ¿sale? Que es para la ecuación práctica. Luego, claramente tengo que colocar el nitrógeno práctico. Y aquí viene lo más importante. Ok, pregunta. Nitrógeno. El nitrógeno, así como lo estamos alimentando, así va a salir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero, por ejemplo aquí, quedamos que este 7 es el coeficiente o es la relación que nosotros tenemos que alimentar de cantidad de sustancia de oxígeno respecto a un mol de combustible, trabajando en exceso. Trabajar en exceso, ¿qué significa?
que estoy alimentando más del necesario. ¿El necesario cuál es? No, pues el necesario es el estequiométrico o es el teórico, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros estamos alimentando más oxígeno del que se necesita, la pregunta es, ¿tendremos oxígeno a la salida? Sí. Sí, exacto. Nosotros vamos a tener oxígeno a la salida. Entonces aquí habrá que añadir oxígeno también. Pero la pregunta es, no son estos 7, ¿estamos de acuerdo? Estos 7 no lo son. No son estos 7. ¿Cuáles serán? Bueno, pues para colocar este coeficiente tenemos que volver a acordarnos. Mira, el oxígeno práctico son 7 mol de oxígeno por cada mol de combustible. Y yo tengo que hacer referencia a lo principal que yo hice al principio, ¿no? Al oxígeno teórico. Mira, pues yo saqué, ¿no? También al principio de mi ecuación, que el oxígeno teórico eran 5. Entonces el oxígeno teórico es la cantidad de oxígeno que nosotros vamos a consumir si se quema todo el combustible. Entonces, ¿cuál será el coeficiente que tengo que colocar aquí? 2. Exacto, un 2. Entonces aquí se coloca un 2. Este 2 es el remanente, de lo que nosotros tenemos de oxígeno práctico y este oxígeno teórico. Entonces aquí siempre va a colocarse la diferencia entre la cantidad del oxígeno práctico y obviamente el oxígeno estequiométrico como tal. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende de dónde sale ese 2? Sí. Va que va. Ok, ahora, esto que tenemos aquí sería la ecuación práctica de combustión, siempre y cuando nosotros tuviéramos como base de cálculo un mol de propano, o un kilomol de propano, o una libra mol de propano. Para una libra mol de propano, trabajando en exceso, se alimentan 7 kilomol, 7 libramol, 7 mol de oxígeno y 26.334 mol de nitrógeno, libramol, kilomol. Y para esto se va a producir 3, en este caso, kilomol, libramol, mol de CO2, 4 kilomol, libramol, mol de agua. Y me va a sobrar, pero claramente vamos a tener gas de combustión aquí, oxígeno y esta cantidad de nitrógeno. La cantidad de oxígeno que me va a sobrar al final, pues es la diferencia que tenemos aquí al menos de lo práctico con lo teórico. Siempre, bueno, esto es todavía no es definitivo, pero al menos así es aquí porque nosotros no tenemos, por ejemplo, oxígeno en la alimentación. Pero bueno, eso ya lo veremos en otro ejemplo. Pero al menos aquí este 2 se origina más o menos así. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende qué fue lo que hice aquí? Profesor, Manda. ¿no sería el 2 ahí y poner oxígeno en exceso? O sea, lo que está calculando ahí es 7 menos 5 igual a 2, ¿no? O sea, Pero 7 menos 5 igual a 2. O sea, este de acá, que tú le pongas acá, 2. sí, lo que está ahí está calculando el 2, ¿no? Sí, prácticamente. O sea, son los 7 menos los 5. Son estos 2. Justamente es lo que tú estás alimentando de más. Sí, tienes razón. Sí, porque, por ejemplo, en mi ecuación teórica, ¿no? Que es esta de por acá, tú sabes que lo estequiométrico o lo teórico son 5, ¿no? Entonces, para que se lleve a cabo la combustión completa, al menos debemos de poner 5, al menos. Pero aquí estoy trabajando con un 40% de exceso, y este 40% de exceso pues me da la ecuación práctica, y esto significa alimentar una cantidad de 7 mol por cada mol de combustible. Entonces se va a consumir mi reacción, y lo que me sale justamente es el exceso, ¿no? Ese 40% de más, que serían esos 2. ¿Sí? Sí, profesor. Va, claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, profe. Dime. Déjeme plantear bien mi pregunta. ¿Por qué se trabaja en exceso? O sea, yo, por ejemplo, comparo esto más o menos con lo que vimos en evaporadores. También voy con usted. Y en evaporadores decíamos que hay pérdidas de energía. Entonces nosotros estamos metiendo más energía porque si metemos la justa nos vamos a quedar cortos. Entonces yo estoy relacionando más o menos que eso pasa aquí. Estamos metiendo un exceso de aire para no quedarnos cortos.
pero si esa es la finalidad, entonces, ¿por qué salen los 2 moles al final de oxígeno? O sea, si está saliendo eso, significa que la eficiencia es de 100, ¿no? O no sé si me estoy haciendo bolas yo solo o algo así. Como No, que mira, por ejemplo, no hay que olvidar que es una reacción química, ¿no? Entonces, yo tengo que ver, por ejemplo, la misma naturaleza del combustible. Como lo habíamos platicado, sí lo platicamos, ¿no? Acerca de, por ejemplo, los combustibles sólidos tienen una desventaja. Esta desventaja es que normalmente tenemos que trabajar con grandes excesos de aire por su misma naturaleza, ¿no? Por ahí a veces no tienen un área de contacto para que se lleve a cabo la reacción y todo esto. Entonces, esto me obliga a alimentar un poco más de lo que realmente necesito, pero no porque necesite realmente más o porque haya pérdidas, porque en este caso no estamos hablando de energía, pero para que mejore la combustión y en este caso el contacto, alimentamos un poquito más de oxígeno para que se lleve a cabo la combustión completa. Aquí lo que yo quiero es que no haya, por ejemplo, monóxido de carbono. Si me presenta monóxido de carbono en los productos, vamos a tener contaminación, pero también vamos a tener energía que no se obtuvo de la combustión. Recuerda que mi objetivo principal es obtener energía, ¿no? Y obtener la máxima energía. Entonces, si yo por ahí no estoy oxidando bien de monóxido a dióxido de carbono, quiere decir que esa molécula todavía me puede dar más energía. Entonces, para que tenemos que ver el mecanismo, ¿no? Por ejemplo, sería muy interesante esa parte. Yo creo que lo voy a hacer. Pero el punto es que cuando nosotros ya oxidamos como tal hasta el CO2, quiere decir que esta molécula del CO, por ejemplo, pues prácticamente ya se combinó con todo el oxígeno posible. Pero para que se lleve a cabo esta interacción, más vale que haya muchas moléculas o muchos átomos de oxígeno presentes. Si yo trabajo en lo teórico, nada más, puede ser que no toque exactamente o que por azares de la reacción o por, no sé, por el diseño del horno o por no haya una combustión o un rendimiento máximo porque no se tocan, o sea, simplemente, porque en ese momento, en ese lugar, en ese momento de la reacción no apareció el átomo de oxígeno. Entonces, para que esto no suceda, alimentamos un poco de más. Yo sé que se van a consumir 5, pero esos 2 que estoy alimentando de más es para asegurar que yo tenga presencia de oxígeno en la reacción, ¿sí? ¿Sí se entiende? Okay. O sea, es como, no sé, ¿con qué lo puedo relacionar en la vida real, no? No sé, es como, bueno, voy a tener alguna cosa de más para que por si cualquier cosa pasa, ¿no? No sé, aquí no se me ocurre ahorita algún ejemplo bueno. Pero bueno, después déjame lo pienso y veo algo con la vida real. Pero sí se entiende prácticamente la explicación técnica de por qué alimento un poco más de aire. Sí, profe. Sí, ya quedó más claro. Gracias. Va que va. Entonces no es como no es como la energía. La energía sí, porque pues hay pérdidas, ¿no? Pero en el horno, pues ese tiene que estar bien sellado en un momento dado. Pero pues puede ser, ¿no? Inclusive, ya sean problemas operativos, pero realmente no es como la intención. Bueno, también otra cosa de trabajar en exceso es para el diseño, por ejemplo, de los ventiladores que yo voy a ocupar para meter pues la parte del aire, ¿no? No voy a diseñar en función como de, mira, solo necesito esto, pero esto ya es también un poquito aparte. Ok, ¿a dónde iba? Sí, ya me acordé de dónde iba. Sale, pues, entonces es la ecuación práctica. Ahora, y voy a analizar lo que vi con sus compañeros en la clase anterior, por ejemplo, que era el ejemplo ahora de una combustión, pero con butano, ¿sale? Con el butano, por ejemplo, aquí voy a balancear la ecuación, nada más quiero que lo analicemos, ¿no? Quiero que lleguemos a algo muy importante. Cuando balanceo la ecuación para el butano, me queda que son 4, entonces aquí voy a colocar 4. Tenemos 10 de hidrógeno, aquí vamos a colocar un 5, y me quedaría 13 medios para la parte del oxígeno, es decir, 6.5. Por lo tanto, la ecuación por ejemplo, el butano sería 1, 6.5, 4, 5. Entonces, para un mol de combustible tengo que alimentar 6.5 mol de oxígeno y claramente ese es el oxígeno teórico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, ahora. Igual, lo mismo. Si yo estoy trabajando con una parte del exceso, yo aquí les propuse 35% exceso de aire. Entonces, pues nada más voy a calcular el oxígeno práctico con oxígeno teórico y 1 más el porcentaje del exceso. El oxígeno teórico es 6.5,
Entonces voy a multiplicar esto por 1.35 y esta sería la cantidad de oxígeno práctico. O sea, es lo mismo, ¿sale? Ahora, ¿a dónde quiero llegar? A donde quiero llegar es a una parte importante, en donde nosotros ahora, ¿no? Yo les voy a enseñar esto por matemáticas, pero les voy a dar la opción de que lo hagan como ustedes se les dé la regalada gana. Bueno, no les dé la regalada gana. Les voy a explicar cómo interpretar lo siguiente. Si ustedes van a ver ecuaciones de combustión, algún libro, normalmente todo esto no lo hacen como con, digamos, balanza al tanteo, ¿no? Como lo estamos haciendo nosotros. Sino que esto es prácticamente algo en función de algo que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, voy a borrar todos los coeficientes. Voy a borrar la parte del nitrógeno y voy a borrar, pues nada, voy a quedar con el CO2 y el agua. Lo demás se va a ir agregando poco a poco. Ok, quiero que pongan mucha atención aquí porque les voy a enseñar cómo interpretar algunas cosas. Va, ok, fíjense, para poder balancear esta ecuación quedamos, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que balanceo primero? Lo que balanceo primero es el carbono, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí tenemos 3, aquí voy a colocar un 3 también. ¿Todos de acuerdo con eso? Ok, ahora, esto de aquí abajo, yo lo voy a poner ahora con, digamos, variables. Nosotros siempre seguimos el mismo procedimiento, y no sé si ya se han dado cuenta, para poder balancear una reacción de combustión. Este 3, que yo coloqué aquí como coeficiente estequiométrico del CO2, le pertenece a este valor. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner una letra, por ejemplo, A. Ajá. Entonces, este valor A, que es el subíndice de, en este caso, el carbono, pues va a aparecer de este lado. Le voy a poner A. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros colocamos este 3, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Sí, profe. Ok. ¿Qué sigue? Después de que balanceo el carbono, ¿qué balanceo? El hidrógeno. El hidrógeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo 8 hidrógenos de este lado. ¿Cuántos voy a colocar aquí? Ah, bueno, aquí hay una pequeña premisa. Como aquí hay un 2 de entrada, entonces yo voy a dividir este 8 sobre 2. Entonces, aquí voy a colocar un 4. ¿Estamos de acuerdo que queda un 4? Sí. Ok. Entonces aquí, si se fijan, lo que yo hice fue, de entrada, saber que aquí voy a tener que dividir entre 2. ¿Por qué? Porque tengo un 2 en el hidrógeno. Entonces, para poder complementar esto, tengo que hacer una división. Entonces, este 8 lo coloqué aquí, que fue 8, ¿no? 8 sobre 2 y me dio 4. Entonces, ahora aquí en lugar de 8 le voy a poner B, que es el coeficiente B. Vamos a ponerlo de color verde. Entonces, aquí nosotros siempre vamos a colocar B. Ahorita voy a colocar, por ejemplo, la otra reacción, la del butano. Bueno, B sobre 2, ¿va? Entonces, aquí ya tendría balanceado esta parte. Entonces, vuelvo a repetir. Aquí coloqué el 8, ¿no? 8 sobre 2, 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esa parte? ¿Se entiende por qué me va a quedar B sobre 2? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora, viene la última parte. Ya tengo hidrógenos, ya tengo, en este caso, carbono. Y ahora, oxígeno. Ok. ¿Cómo hago para el oxígeno? Bueno, pues para el oxígeno, si ustedes se fijan, cuento la cantidad de átomos de carbono que hay para el CO2 y la cantidad de átomos de carbono que hay para el oxígeno, ¿no? Aquí tenemos 3, ¿no? Que sería 3 que nosotros estamos, por ejemplo, obteniendo aquí, ¿no? Y lo voy a multiplicar por este 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí sería 3 por 2. Entonces aquí 3 por 2, ¿va? Y esto sería la parte del carbono que hay en el CO2. Perdón, del oxígeno que hay en el CO2. Y luego este 4 multiplicado por 1, porque es nada más pues la cantidad, por ejemplo, de oxígeno que tengo acá. Por lo tanto aquí 3 por 2 son 6 y 4 son 10. Pero yo no puedo colocar ese 10. ¿Por qué? Porque aquí tengo un subíndice. Ajá. Y cuando tengo este subíndice, lo que yo hago siempre pues es una división. Entonces, de entrada, nosotros tendríamos que colocar esta división, ¿no? Bueno, voy a poner, por ejemplo, el resultado aquí abajo. 3 por 2 son 6, más 4 son 10. 10 entre 2, 5. Entonces, vamos a ver, ¿no? Si efectivamente me dio 5 oxígenos, 5 oxígenos, la parte 3 de dióxido de carbono, 4, 5 por 2, 10, 3 por 2, 6, y sí, ¿no? Efectivamente me dio el 5. Ah, ok, bueno, ahora vamos a interpretar qué rayos fue lo que hice.
Bueno, en la parte de la ecuación, insisto, esto no es que lo tengan que aplicar así. Yo les voy a dar chance de que lo hagan así o que no lo hagan así. La ventaja de que lo pueden hacer así es que lo pueden programar, ¿no? O lo pueden poner en una hoja de Excel y ya les va a dar directamente todo. Ustedes pueden analizarlo. O lo pueden hacer al tanteo. Da igual. Es lo mismo. Ok, entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué fue lo que hice? Pues multipliqué el 3, ¿no? Este 3 es este de acá. Entonces aquí voy a colocar A, que es justamente este de acá, ¿no? Este lo voy a multiplicar por este coeficiente, ¿no? Que es el del CO2. Bueno, no es un coeficiente, es un subíndice. Entonces aquí A va a ser A por 2, ¿no? O 2A. Ok, y luego voy a sumar la cantidad del hidrógeno. Bueno, pues la cantidad del hidrógeno, aquí por ejemplo sería, ¿qué cantidad de hidrógeno tengo? Pues para empezar, serían B medios, ¿no? Porque es la cantidad de hidrógeno que tengo acá. Entonces, B medios es el 4 y este B medios se multiplica pues prácticamente por 1. Entonces aquí sería 2A más B medio. Ok. Y esto pues, sería sobre 2. Entonces, si tú quieres calcular la cantidad de oxígeno teórico, porque vas a decir, bueno, ¿y esto para qué lo hago si yo puedo hacer tanteo? Bueno, esto es para que, insisto, si algún día te encuentras con algunos otros apuntes y me dicen, es que Germán me enseñó a hacer algo algebraicamente. Sí, se puede hacer algebraicamente, ¿no? La cantidad del oxígeno teórico se puede determinar en un combustible que tiene nada más carbono y que tiene, en este caso, hidrógeno, de la siguiente manera. Sería A por 2 más B medios sobre 2. Y esta sería la cantidad del oxígeno teórico que nosotros tenemos que colocar, ¿sale? O simplemente balanceas la ecuación. A mí, por ejemplo, me gusta más balancear la ecuación, por ejemplo, pero pues si no se puede y si lo quieren aplicar así, insisto, si lo quieren programar así, lo pueden hacer. Ahora, ahorita voy a regresar a esta parte. Voy a colocar el ejemplo del butano. Ok, voy a poner acá C4, H10, esto no sé cuánto valga, ¿no? Oxígeno, 3, voy a quitar este 4, ¿no? Y voy a intentar, por ejemplo, balancear la ecuación directamente. O en este caso, obtener la cantidad de butano, ¿no? Ok, entonces butano S4H10. Entonces butano A es 4, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí 4. B vale 10. Entonces aquí vamos a sustituir, vale 10. Y ya, ¿no? Entonces vamos a colocar 4 por 2, 8. 10 sobre 2, 5. 8 más 5, 13. 13 sobre 2, 6.5. Que será el oxígeno teórico. Bueno, entonces son 6.5 mol de oxígeno teórico, o mol de oxígeno. Perdón. Entre un mol de combustible. Ok, ¿y ya? Mande. Esa expresión, para que no quede tan grande, se puede seguir simplificando. Sí, si quieres. O sea, si no hay ningún problema. Sería A sobre B sobre 4, ¿no? Esta. A sobre B sobre 4, ¿no? Hola. Sí. Bueno. Sí, efectivamente. Sí, no, de hecho, les digo, o sea, no hay ningún problema. O sea, tú lo puedes simplificar. Pero bueno, aquí prácticamente, por ejemplo, ¿por qué no hago eso? Ok, ¿por qué no hago esa parte? ¿Por qué trato de no hacer eso? Porque, por ejemplo, acá si yo coloco, no sé, A sobre B sobre 4, más B sobre 4. Entonces aquí, pues ya ahora sí nada más son puros números, ¿no? Este 4 no sé de dónde sale. Bueno, para empezar, bueno, sí lo puedes colocar así, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Si quieres colocar así, no hay bronca. De hecho, yo preferiría 1000 veces que ustedes hicieran el balanceo de las ecuaciones y que luego las sumaran si fuera necesario. Eso se lo estoy colocando aquí solo para que puedan interpretar cualquier otra cosa. O sea, yo no quiero que hagan esto de preferencia. Si lo quieren hacer, adelante. De hecho, esto es para que, por ejemplo, si tú lo pones en una hoja de Excel, pues automáticamente te puede dar todos los valores, ¿no? Todos los valores. Pero pues esto ya lo sabes hacer y de hecho esto lo hice, ¿no? Aquí coloco el 4, ¿no? Aquí, por ejemplo, coloco C4H10. Aquí coloco, por ejemplo, el 5, ¿no? Y aquí coloco el 6.5. No son cosas que yo no pueda hacer. Lo interpreto aquí así para que si ustedes en un momento dado lo quieren
o quieren leer otros apuntes, o quieren en este caso interpretar algún libro, lo vean y van a decir, híjole, es que no sé de dónde sale el 2A, o no sé de dónde sale el B medios, o no sé de dónde sale todo esto. Eso es simplemente para que vean que así se puede obtener el oxígeno teórico. Y ya. ¿Pero de dónde sale el oxígeno teórico? Pues del balance. ¿Va? ¿Estamos de acuerdo? O sea, pero sí, si quieres simplificar esta expresión, sí, yo estoy de acuerdo. Aquí sería A más B sobre 4. Pero pues, o sea, es como de, no sé, no lo veo tan necesario al final. Esto se los pongo, insisto, por una sola razón. Yo quiero que ustedes también puedan interpretar algún libro por ahí, que así vienen las ecuaciones de combustión. Pero pues no es tan necesario. Al final del día también lo pueden hacer como se los acabo de enseñar. ¿Preguntas? ¿Queda claro esta parte? Sí, profe. Profe, una pregunta. Todo claro. Sí, dime. ¿De dónde salía el 2 que multiplica a la A? El 2 que multiplica a la A, ¿este 2? Ok. Sí, profe. Este es A, ¿no? Que sería este es el balance del oxígeno. Entonces aquí tengo A y el subíndice del oxígeno es 2. Entonces sería A por 2. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Por ejemplo, si aquí fuera, no sé, agua oxigenada. Esto es claro, algo que no existe, ¿no? Pero aquí sería, por ejemplo, B medios por 2. Pero aquí nada más es B medios porque el subíndice del oxígeno es 1. ¿Sí? Pero repito, yo creo que lo mejor sería directamente hacer el balance. Pero como ustedes gusten, ahí es a su gusto al final del día. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, voy al propano. Para la parte del propano, que era lo que yo ya había hecho, lo mismo, ¿no? Aplicamos, ¿no? Pues 3 por 2 son 6, más 5, 8, entre 2, 4. Entonces, perdón, no es cierto. 3 por 2 son 6, más 4 son 10, entre 2 son 5, y obtengo la ecuación. Entonces, bueno, lo mismo, o yo lo balanceo o lo hago por partes, como yo quiera. Esto es claramente para un combustible que tiene carbono y hidrógeno, ¿va? Bueno, ahora, yo quiero llegar todavía a otra parte, pero es que si no les voy a spoilear la siguiente clase. Bueno, así vamos a dejarlo por el momento. Ya le meto el azufre al final. Bueno, pues, entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento con lo que hemos hecho aquí? ¿Vamos bien? Sale. Voy a poner ahora un nuevo ejemplo, ¿va? Voy a poner un nuevo ejemplo en donde tengamos una mezcla de combustibles. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. De hecho, pues voy a aprovechar y voy a tratar con propano y voy a tratar en este caso con butano, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, acá. Se alimenta, vamos a poner 50 kilomol de combustible cuya composición, vamos a ponerle se quema, ¿no? Porque si no se alimenta, ¿a dónde? Se quema. Todavía no pongo el diagrama ni nada de esto. Se queman 50 kilomol de combustible cuya composición es 65% butano y 35% propano. Ok, vamos a poner aquí calcular los kilomol, ¿no? O vamos a poner calcular la cantidad de aire práctico que se alimenta si se utiliza un exceso del 80%, ¿sale? Ok, y luego vamos a poner otro inciso por acá, vamos a poner representar la ecuación práctica de combustión. Va. Ok, entonces pongan mucha atención aquí. Entonces, este va a ser mi problema como tal, uno de los problemas que vamos a hacer, que es una repetición de lo que acabamos de colocar. Ahora dice, voy a quemar 50 kilomol de combustible, pero estos kilomol de combustible, el 65% es butano y el 35% es propano. ¿Va? Ok, entonces para esto, como es una mezcla de combustibles, lo voy a hacer de la siguiente manera. Pongan mucha atención. Voy a plantear las dos ecuaciones. ¿Sale? Voy a plantear la ecuación para el butano y voy a plantear la ecuación para el propano. C4H10, y como estamos trabajando en exceso, pues claramente tenemos combustión completa.
C4H10 oxígeno, en este caso sería CO2 más agua. Ok, entonces esto es apenas lo primerito, pero si ustedes entienden esto ya no van a tener bronca en el futuro, se los prometo. Ok, y luego el otro es propano, que sería C3H8 más oxígeno, CO2 y agua. Ahora, voy a balancear esto, o voy a calcular el oxígeno teórico de cada una de las reacciones, como yo quiera. Yo lo voy a balancear, me gusta más balancearlo, ¿va? Pero si ustedes quieren colocarlo con esa formulita, lo pueden hacer, no hay problema. Entonces me queda, eso ya lo hice, ¿no? De hecho es una repetición, nada más. Hubiera ocupado otros combustibles, ¿verdad? Bueno, pues ya ni modo. Entonces son 4, acá tenemos 5, y quedamos que estos son 6.5, ¿no? Luego, por ahí si la riego me dicen, ¿eh? Porque no lo estoy pensando, solo estoy colocando los valores. 3, 4, y aquí serían 5, ¿no? Ok, entonces aquí, por ejemplo, yo puedo calcular, sí estamos bien, ¿no? A ver, 6, 5, ya me espanté. 5, 8, 13, sí está bien. Ok, ahora ya tengo la reacción 1, vamos a poner acá la reacción 1 y la reacción 2. ¿Por qué tengo dos reacciones? Pues prácticamente tengo dos reacciones porque tengo dos combustibles distintos, ¿sale? Pero al final del día el oxígeno o el aire se tiene que alimentar junto, no se tiene que alimentar. Ah, mira, aquí en el horno, este cachito, lo voy a hacer la combustión con propano. A ver, tú, butano, vente para acá. Porque, no, claramente tengo que alimentar parejo. Porque pues el combustible se alimenta parejo, ¿no? Ok, entonces aquí yo puedo determinar lo siguiente. De hecho, ya con esto ya lo puedo como que yo colocar. La cantidad de oxígeno teórico. La cantidad de oxígeno, en este caso teórico, va a ser igual pues a la suma de los oxígenos necesarios, ¿no? La cantidad del oxígeno teórico como tal en 1, por así decirlo, más la cantidad del oxígeno teórico en la reacción 2, por así decirlo. Ahora, yo quiero que se fijen en una situación. Nosotros de preferencia, ¿no? Nosotros de preferencia siempre vamos a trabajar, insisto, en este caso 1 y un mol, un kilomol para tanto butano o propano. Sin embargo, esto que nosotros tenemos aquí es válido cuando tenemos esa cantidad tanto de propano como de butano, ¿sale? Sin embargo, podemos darnos cuenta que no es el caso. Es decir, nosotros no tenemos un mol de butano ni un mol de propano, ¿sale? Entonces, yo puedo calcular el oxígeno teórico desde aquí o puedo calcular el oxígeno teórico hasta el final, ¿sale? Lo voy a hacer de las dos maneras para que vean a lo que me estoy refiriendo. Ok, pongan mucha atención con eso que voy a poner, ¿sale? Nosotros, si pudiéramos colocar, lo voy a hacer acá, una base de cálculo para 1 kilomol de combustible, que es lo que siempre hacemos. 1 kilomol de combustible, según lo que tenemos de composición, ¿cuánto tendríamos de butano para 1 kilomol de combustible? 0.65, ¿no? Ajá, tendríamos 0.65. Y para 1 kilomol de combustible tendríamos de propano 0.35. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ahora, yo puedo calcular la ecuación multiplicando el 0.65 por todo esto o el 0.35 por todo esto y me va a dar la ecuación respecto a 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero tampoco tengo 1 kilomol de combustible. ¿Cuántos kilomol de combustible tengo? Los 50. 50, ¿no? 50. Ok, tengo 50. Entonces, para poder determinar la cantidad de butano que tengo realmente, pues tendría que multiplicar 50 por 0.65 y 50 por 0.35. ¿Estamos de acuerdo con eso que acabo de comentar? Sí, profe. Ahora, no voy a hacer esa multiplicación todavía. No voy a hacer la multiplicación del 50, porque quiero que ustedes observen algo. Ok, lo único que voy a hacer es multiplicar mi ecuación en función, por ejemplo, de las composiciones. En este caso, como es porcentaje mol, pues puedo multiplicarlo así. 0.65 y de este lado por 0.35. Ok, ahora quiero que se fijen en algo nada más.
Bueno, pues multiplico y ahora en el siguiente cuadro, en la siguiente diapositiva, de hecho creo que mejor lo hago acá, sería, a ver, multiplico, aquí está, punto 65 por 1, pues punto 65, ¿no? O sea, aquí le voy a ir colocando, punto 65. Luego, si me ayudan, punto 65 por 6.5. 4.23. 4.23. 4.23. Luego, punto 65 por 4. 2.6. 2.6, sí. 2.6. Y punto 65 por 5. 3.15. No, 3.25. Sí, ¿Cuánto es? 3.25. 2.25. Ok, ahora, la de abajo me queda punto 35. Y en este caso, punto 35 por 5. 1.75. 1.75. Y eso sería 1.05, ¿no? Por 3, ¿sí, no? Sí. Y 1.4. 1.4. Ok. Ya que multipliqué, fíjense, lo que hice fue multiplicar toda esta ecuación por 0.65 y por 0.35. ¿Por qué? Porque es la composición del butano y del propano. ¿Por qué no lo multipliqué por 50? Porque les quiero mostrar algo antes de hacer toda esta multiplicación. Yo quiero enseñarles esto, ¿sale? Y lo que quiero enseñarles es, al final del día, la ecuación teórica. Esta ecuación teórica la voy a hacer sobre un mol o un kilomol. Si yo sumo las dos ecuaciones, porque ahora la ecuación teórica tiene que ser en función de las dos ecuaciones, me va a quedar esto, ¿no? 0.65 más 4.23. Esta la voy a poner de otro color para que se entienda qué fue lo que hice. Como tengo dos combustibles, ahora la ecuación teórica pues va a quedar en función de los dos combustibles, ¿sale? Entonces aquí voy a poner esto de acá, ¿sale? Y en los productos pues esto de acá. Más. Ahí. Más o menos. Ahí está. Ok. Entonces, yo multipliqué por 0.65 y por 0.35. Pero esto lo hice por una sencilla razón, insisto. Yo quiero demostrar algo aquí. Ya que yo termine de hacer todo esto y que ustedes hagan problemas, ustedes van a ser libres de hacerlo como ustedes quieran. No solamente hay un método, hay muchos métodos. Pero trato de explicar todo para que se pueda entender. Esta es la ecuación estequiométrica cuando, en este caso, tengo un mol de combustible. ¿Cómo que un mol de combustible? Sí. Si se fijan, yo tengo 0.65 de este, 0.35 de esto, y entre estos dos, yo tengo la relación hacia un mol de combustible. Ajá. ¿Cómo que un mol de combustible? Sí, un mol de este combustible que está hablando el problema. Ah, sí es cierto. Entonces, para un mol de combustible, tú necesitas ¿cuánto oxígeno estequiométrico? Supuestamente. Ah, pues la suma de estos dos. Ajá. Ah, sí es cierto. Ah, bueno, entonces voy a terminar de simplificar esta ecuación. Ok, entonces me queda. Pues de una vez lo copio y lo pego, ¿no? 0.65. 0.65 en este caso sería más 0.35. Y luego me quedaría de este lado. 4.23 más 1.75, ¿cuánto es? 5.98. 5.98. Y 2.6 más 1.05, que sería el coeficiente del CO2 contra este coeficiente del CO2. ¿Cuánto es? 3.65, ¿no? Sí. 3.65. Borro este CO2. Y para el agua sería 4.65 también, creo, ¿no? 1.4 más 3.25. ¿Sí? 4.65, sí. Ok. Ahora, aquí viene lo importante, ¿no? Insisto, yo no multipliqué por 50, lo pude haber hecho. O sea, no, de hecho era como lo más fácil. Multiplicar todo por 50, por 65 y 35 y lo saco directamente. Pero yo quiero que ustedes vean lo siguiente. Si yo quiero sacar la relación hacia un mol de combustible directamente, bueno, pues obtengo que para un mol de combustible, una parte es de butano, otra parte es de propano, que es 65-35, y para que se quemen estos dos en su totalidad, yo tengo que alimentar 5.98 de oxígeno estequiométricos, ¿de acuerdo? Que sería la suma
de estos dos. Esa es la relación respecto a un mol de combustible. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto mismo lo voy a poner un poco más desarrollado. Lo voy a poner por acá. Déjenme quito esto. Déjenme quito las ecuaciones. Voy a quitar la suma. Y voy a empezar con este análisis. Yo ya que generé la ecuación estequiométrica, yo la estoy generando para un mol. O para un kilomol. ¿Por qué? Porque a mí me interesa justamente este valor. El del 5.98. Ok. Bueno. Entonces agarro y coloco. La cantidad de oxígeno teórico o estequiométrico va a ser igual, ¿no? Entonces, habíamos dicho que es la suma de los dos, ¿no? Sí, pues la suma de estos dos, si lo quieres colocar así. Pero si tú quieres sacar la cantidad de oxígeno teórico respecto a lo que nosotros habíamos estado trabajando, respecto a un mol de combustible, se tienen que afectar las ecuaciones originales. Estas ecuaciones originales, por ejemplo, que era un mol de butano y un mol de propano, quizás me puede llevar a algo o a un malentendido. Porque si ustedes las están, en este caso, colocando aquí, pueden decir, mira, pues el oxígeno teórico va a ser igual a 6.5 más 5. Pero en las unidades, por ejemplo, estos son mol de oxígeno. Pero 6.5 mol de oxígeno por un mol, pero no es un mol de combustible. Sería un mol del C4H10, ¿no? Y luego acá, H10. Y luego acá serían 5 mol o 5 kilomol, como ustedes lo quieran colocar, de oxígeno, que es para la segunda reacción, por cada mol de C3H8. Y esto me daría erróneamente un valor de 11.5. Esto sería cierto, ¿no? Si estuviera alimentando un mol de tal y un mol de tal, ¿no? 11.5 mol de oxígeno. Pero en realidad yo tengo que hacer este análisis. Mira, el mol de combustible, ¿no? Porque si aquí tú pones, mira, 11.5 por cada mol de combustible. Pero es una mentira, porque en cada mol de combustible yo tengo 65% butano y 35% mol propano. Entonces, si tú quieres obtener realmente el oxígeno teórico, tienes que afectar esto o tienes que afectar aquí, ¿no? Directamente, que es lo mismo prácticamente. Mira, a ver, voy a colocarlo. Y como es el butano, sería 0.65, que es la composición respecto al combustible. Y luego, acá de este lado, la del propano. La del propano pues es 0.35. 0.35 respecto al combustible completo. Y entonces sí, ya estaría aceptable esto, ¿no? Y claramente este valor del 0.65 por 6.5 más 0.35 por 5 me va a dar lo mismo que había calculado aquí. ¿Cuánto me da? Ya más para no regresar a mi otra diapositiva. Lo mismo de 5.98. 5.98, ¿no? Pero aquí ya puedo decir 5.98 mol o kilomol de oxígeno por cada mol de combustible. ¿Por qué aquí ya puedo colocar por mol de combustible? Porque yo ya puse la composición de cada uno de estos en función del combustible total. ¿Se entiende por qué sería un error sumar este y este directamente? Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguros? ¿Todos se entiende? Ok. Ojo con ese detalle. Por eso me estoy tardando un poquito aquí para que ustedes lo puedan llevar a cabo. Bueno, total que yo puedo hacer eso o puedo multiplicar toda la reacción por la composición mol. Ojo, estoy multiplicando por la composición mol porque estoy afectando el coeficiente estequiométrico. Ahora, esto de acá me quedaría en esto, la reacción 2, ya contra un mol de combustible. Y esta sería la ecuación estequiométrica. 0.65 mol o kilomol o libra-mol de butano más 0.35 kilomol-mol, en este caso para propano, y 5.98 mol, kilomol de oxígeno por cada mol de combustible. Esa es la ecuación estequiométrica para un mol de combustible. Claramente en el ejemplo no es un mol de combustible, ¿sale? Pero al menos ya saqué el oxígeno teórico para uno solo. Esto nada más le quería mostrar para cuando es la base de cálculo un solo mol. ¿Alguna pregunta?
¿Se entiende esta parte? ¿Sí? ¿No? Okay. Sí, profe. Sí, perfecto. Va que va. Ahora, voy a calcular el oxígeno práctico. A ver, oxígeno práctico. Entonces aquí, oxígeno práctico es igual al oxígeno teórico. Y vamos a multiplicar por 1 más el porcentaje del exceso. 0.8. 0.8, ok. Entonces lo voy a poner acá. Entonces, 0.8, 1.8 por 5.98. ¿Cuánto es? $10.76. Ok. 6,4. Mol de oxígeno por cada mol de combustible. Entonces, repito, esto lo estoy haciendo hacia uno simplemente como ejemplo didáctico. ¿Lo pude haber hecho directamente? Sí, lo pude haber hecho directamente. ¿Por qué no lo hice directamente? Pues no quise. 24. Ahí está. Bueno. Ahora voy a calcular el aire práctico o el nitrógeno práctico, lo que quiera primero. Vamos a primero calcular el nitrógeno. Nota diapositiva. Entonces, ya saqué el teórico, para eso me servía. Ya saqué el oxígeno práctico. Ok, y vamos a colocar por acá nitrógeno práctico. ¿Por qué el nitrógeno? Pues porque lo voy a ocupar en la ecuación. Por eso. Entonces, nitrógeno práctico sería el oxígeno práctico por la relación que guarda. Oh. Ahí está. Nitrógeno práctico por la relación que guarda. Y la relación es 3.762 contra 1. Un mol de oxígeno contra 3.762 de nitrógeno. Entonces lo estoy colocando aquí para que quede bien claro. Entonces ahora sustituyo. Son 10.764 por 3.762. ¿Cuánto sería? 40.49. Y esto es un mol de nitrógeno. Por cada mol de combustible. Ok, entonces normalmente siempre se saca esto en función de 1, por eso lo estoy colocando aquí. Porque, por ejemplo, el problema les puedo decir, inciso A con una base de cálculo de 50 mol, inciso B con una masa de cálculo de 300 kilogramos, inciso C con una masa de cálculo de, no sé. Pero si ya tienes la relación hacia 1, ya no hay ningún problema. Entonces, por eso se les estoy poniendo así. Bueno, entonces al final, ya casi terminamos, ya casi me acaba el tiempo. Sería aquí aire, ¿no? Aire práctico. Va a ser igual, aquí sí sería pues, el oxígeno práctico más la cantidad de nitrógeno práctico. Y le voy a poner otra diapositiva. Y sería... ¿Cuánto? Ay, híjole, se copió mal. Ahora sí. Oxígeno práctico 10.764. Nitrógeno práctico 40.49. 51.258. 51.258. Va. 51.258. Ok, y estos son mol. Mol de aire. Un mol de combustible. Y ahí está. O sea, prácticamente lo mismo. Perfecto. Entonces ahora sí, voy a poner mi ecuación práctica para 1. Para un mol. Ok, entonces esta quedamos, o al menos la que habíamos colocado por acá, la que nos había regido hasta aquí, esta era mi ecuación. No, de hecho, todavía ni ponía mi ecuación estequiométrica, porque me falta el nitrógeno. Ok, voy a poner nitrógeno. Antes de poner la ecuación práctica, voy a colocar
la ecuación estequiométrica. Ok, entonces, ¿qué le voy a poner? Ecuación estequiométrica. Ecuación teórica o ecuación estequiométrica. Ok, entonces para la ecuación estequiométrica me hace falta todavía, primero afectar por los 50, ¿no? Pero me hace falta también el nitrógeno. Entonces el nitrógeno estequiométrico creo que ni lo calculé. Pues ahorita lo calculo, ¿no? Oxígeno teórico. Ok, a ver, ni modo. Aire práctico, aire teórico. Bueno, lo voy a calcular aquí mismo para colocarlo. Entonces nada más déjenme ver cuál es el oxígeno teórico. Ok, oxígeno teórico. Entonces aquí, oxígeno teórico es 5.98. Nitrógeno teórico. Entonces, esto pero por 3. No sé qué. Nitrógeno teórico. Es igual a los 5.98. Ya no voy a colocar la sustitución, ¿no? Ya saben qué es. Oxígeno teórico por 3. ¿Qué dijimos que era? 76.2, ¿no? Y ya. Ya para poner rápidamente esto. ¿Cuánto es el oxígeno teórico? Nitrógeno teórico, perdón. 22.49. 22. ¿Qué? ¿49? 7. 7. Ok. Entonces estos son los teóricos, ¿eh? Es que no lo había calculado. Mol de nitrógeno. ¿Y por qué pones la ecuación teórica si no te la piden? Porque quiero ponerla. Un mol de combustible. Ok, ahora sí. Les voy a colocar la ecuación estequiométrica. 22.497, ¿no? Y nada más de lo que me faltaba. Ahí está. Entonces, esta es la ecuación estequiométrica para un mol, ¿va? Ahorita la voy a afectar ya de una vez. Entonces, yo quiero obtener la ecuación estequiométrica, pero para todo el combustible. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar todo por 50. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende por qué por 50? Sí. Porque son 50 kilomol. Ok, entonces aquí, ya se me hacen favor de dictarme. 50 por punto 65. 32.5. Ok. Profe, Mande. nos piden la ecuación práctica, ¿no? Ahí ya tendría, cuando es la práctica ya tendríamos que considerar los excesos. Sí, de hecho era lo que iba a hacer primero, pero me dio el remordimiento de no colocar la teórica. Perdón. Sí, no te preocupes. Ahorita estoy haciendo la estequiométrica, no me la pidieron, ¿no? De hecho, hasta lo dije ahorita así de, ¿por qué pones la estequiométrica? Y dije, porque quiero. O sea, prácticamente porque dije, hazlo completo, ¿no? ¿Qué te cuesta? Ya voy, pero sí, ahorita estoy haciendo la estequiométrica. Voy a hacer lo mismo, nada más. ¿Qué es lo que va a cambiar de la estequiométrica con la práctica? Justamente lo que tú comentabas, ¿no? El exceso. Pero ahí voy. Permítame, ¿eh? 50 por punto 35 son 17.5. Sí, ¿no? Sí, profe. Y luego 5.98 por 50. 299. 199. 22.497 por 50. 1124.85. Ajá. 3.65 por 50. 182.5. 4.65 por 50. 232.5. Y esto pues se repite, ¿no? Ahora sí, esta es mi ecuación estequiométrica con mi base de cálculo. Entonces yo por eso les recomendaba siempre que puedan, sáquenlo a uno. ¿Por qué? Porque entonces ya si tienes la ecuación a 1, pues prácticamente entonces ya nada más es cambiar la base de cálculo. ¿De acuerdo? Entonces lo que me está diciendo que estequiométricamente hablando, para consumir 32.5 kilomol de butano y 17 kilomol de propano, tenemos que alimentar teóricamente 299 mol de oxígeno o 299 kilomol de oxígeno o 299 libra-mol de oxígeno. Y obviamente esto lo acompaña con la parte del aire, bueno, del nitrógeno. La suma del aire sería estos dos. Y me produciría 182 kilomol, libra-mol de CO2, 232 de agua y la misma cantidad de nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, práctica. La ecuación práctica. Pues voy a tomar esta de referencia. Ok, para la ecuación práctica, ¿qué es lo que va a cambiar?
Para mi ecuación práctica, lo que va a cambiar es la cantidad de oxígeno que nosotros vamos a estar alimentando y claramente la cantidad de nitrógeno que nosotros vamos a estar alimentando. Ya lo habíamos calculado, nada más que pues no lo había representado, ¿no? Creo que está por acá. Aquí está, ¿no? Tengo el oxígeno práctico y tengo el aire práctico. Entonces voy a copiar esta diapositiva, nada más para llegar a lo último y ponerlo acá. Entonces aquí es ecuación práctica. Ecuación práctica. En mi ecuación práctica, volvemos a lo mismo. Es el mismo punto 65, es el mismo punto 35, pero este oxígeno no es el que nosotros colocamos. Sin embargo, sí hay que tenerlo en mente, ¿sale? Ok, entonces la cantidad de oxígeno práctico son 10.764. Entonces, en lugar de poner los 5.98, voy a poner 10.764. ¿Estamos de acuerdo con ese valor? Es el oxígeno práctico que me dio con el exceso. ¿Sí? Sí, profe. Ok, luego voy a colocar nitrógeno. Ok, la cantidad de nitrógeno que tengo que colocar aquí sería, en lugar de los 22.49, que es, en este caso sería lo teórico, voy a colocar 40.494 mol de nitrógeno. Y claramente aquí de este lado obtendría la misma cantidad de nitrógeno. Y aquí hay un cambio que tengo que colocar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que me hace falta colocar del lado de los productos? El oxígeno que no reacciona. Exacto, el oxígeno que no reacciona. Entonces este oxígeno que no reacciona es la parte de... Bueno, ya se me hizo muy grande. Perdón, ahorita lo voy a poner en pantalla completa. Nada más que ya coloque aquí. ¿Qué valor es el que tengo que colocar? Si yo estoy alimentando 10.764 de oxígeno, ¿qué valor tendría que colocar aquí? ¿O qué le tengo que sumar o qué le tengo que restar? Aquí le tengo que restar algo, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué le tengo que restar? El oxígeno teórico. El oxígeno teórico, que serían los que aparecen aquí, los 5.98. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces aquí me quedaría 5.98. Y ahora sí, aunque me queda un poco más chiquito porque ya no me cabe más. ¿Cuánto me quedaría ahora sí la ecuación práctica para un mol? Bueno, pues mi ecuación práctica, ¿no? Como tal, 10.764 menos 5.98, ¿cuánto es? 4.784. Ahí está. Ahora sí la voy a poner en pantalla completa. Y quiero que vean, esta ecuación la estoy haciendo hacia un mol, ¿de acuerdo? Un mol de combustible, no lo olviden. 0.65, 0.35, este es el oxígeno práctico, este es el nitrógeno práctico y entre los dos me va a dar el aire práctico, ¿va? Ahora, va a salir nada más, pues el exceso. Este es el oxígeno estequiométrico y este de acá es el oxígeno práctico. La resta me da esta cantidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, y ya nada más para colocar completamente mis valores, sería multiplicar toda esta ecuación por mi base de cálculo, que serían 50 kilomol o 50 mol, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, entonces agarro, ya que tengo esta parte de acá, y voy a multiplicar ya para tener mi ecuación de combustión, prácticamente con la base de cálculo que yo estoy, en este caso, ocupando. Entonces voy a multiplicar todo esto por 50, porque son 50 mol que estamos trabajando. Entonces aquí, de hecho, pues es prácticamente lo mismo de la otra. Casi. Lo que va a cambiar pues es el oxígeno. Entonces aquí me quedaría que son 32.5, ¿no? 32.5, 17.5, porque acuérdense que tiene que sumar los 50. El oxígeno práctico, ¿cuánto sería? 538.2. Ajá. El nitrógeno. 2024.7. 2024.7. 2024.7. ¿Es correcto? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, está bien. Es que no me sé las tablas ya. Acá, ¿cuánto es? Eso se repite. 182.5. Ajá. ¿Y acá cuánto era? 182. 182. ¿Y acá cuánto era? 232.5. Y bueno, aquí me quedaría ¿cuánto? 239.2. Y esta es la misma cantidad de nitrógeno. Ok, y ahora sí,
esa sería mi ecuación de combustión práctica, ¿sale? Ya con todo y todo en la base de cálculo. Entonces vamos a interpretar esto. Cuando estamos quemando un mol de combustible o 50 kilomol de combustible, ese combustible pues obviamente está formado por butano y está formado por propano. Ajá. Y ahora yo tengo que alimentar con un exceso del 80%, 538.2 kilomol, libramol, mol de oxígeno. Y esto significa pues obviamente alimentar esta cantidad de aire, ¿no? La cantidad del aire pues es el aire práctico. De hecho es lo que me están pidiendo. Para 50 kilomol, ¿cuánto tendría que alimentar de aire? ¿Cuánto da la suma de estos dos? 2500, ¿qué son? 62.9, ¿no? No sé si sé sumar o no sé sumar. O 52. 4, 8, 2, 5, 6. ¿Sí, no? Así está bien. Uh-huh. Y este es el aire. Es la cantidad de aire que tengo que alimentar. ¿Por qué? Pues porque es la suma de la cantidad de sustancia de oxígeno y la cantidad de sustancia de nitrógeno. Claramente lo voy a poner aquí, pero pues ya no me alcanza el tiempo. Y esto produce estos gases de combustión. ¿Sale? ¿Alguna pregunta con esto que acabo de colocar? ¿Dudas? No, profe.